nos hace el Casanare a través de la Cámara de Comercio es venir a acompañarnos en una iniciativa para hablar hacia el tejido empresarial sobre temas relacionados con sostenibilidad. Y la Superintendencia de Sociedades como entidad ha sido protagonista en la transformación de lo que tiene que ver con los informes de sostenibilidad en América Latina, se puede decir, porque para Colombia la Superintendencia de Sociedades, a través de una circular que se llama la Circular Básica Jurídica, su capítulo 15, hace una invitación a los grandes empresarios del país para que dentro de sus informes financieros también nos aporten información relacionada con la sostenibilidad. Una información que es muy importante porque los grandes empresarios tienen que dar ejemplos respecto a la reciprocidad social. Tienen que darnos ejemplos respecto al cuidado ambiental, porque es un tema que es fundamental, pero también tienen que darnos ejemplos acerca de cómo ellos como grandes empresarios han logrado tejer una unidad productiva sostenible financieramente. Entonces la Superintendencia de Sociedades, a través de esta circular básica jurídica, este capítulo 15, de manera sui generis particular, invita a los empresarios a que presenten ese informe, pero es una circular que no es sancionatoria, eso es lo que la hace de particular y diferente en América Latina, sino que es pedagógica, y porque estamos convencidos que es a través de la pedagogía que nosotros podemos crear realmente esa cultura de dar cuentas, de rendir cuentas respecto a la sostenibilidad de parte de nuestras empresas. ¿Quién está haciendo el seguimiento y quiénes colaboraron para estos emprendedores? Bueno, nosotros, digamos que desde la Superintendencia de Sociedades hacemos un seguimiento, como les digo, a las grandes empresas del país. Son empresas que aportan que reciben de ingresos más de 30.000 y 40.000 salarios mínimos legales vigentes. Nosotros como Superintendencia tenemos la función de la supervisión, la vigilancia de esa información que ellos nos presentan relacionada con la sostenibilidad. Lo que estamos haciendo hoy, acá con la Cámara de Comercio del Casanare, es invitar a los microempresarios, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios, a que también se metan en esa onda de poder reportar esa información, pero no para que lo hagan por obligación, porque digamos que por presentar un informe, sino que lo hagan como para tener unos datos que les permitan a ellos tomar decisiones, permitiéndoles a esas empresas, a esas unidades productivas, ser más competitivos, ser productivos y por supuesto sostenibles en el tiempo. ¿Cuál es el principal temor precisamente de esas empresas? Quizás en no reportar realmente esos desarrollos que tienen cada uno de ellos. Digamos que ese factor que afecta a la presentación de ese informe en gran parte está relacionada con concebir el informe como una obligación y no como parte de la cultura empresarial. Cuando yo concibo el informe de sostenibilidad como una obligación, como algo tedioso, que yo debo llenar unos cuadros, unas matrices porque sí, ahí pierde el sentido. Y esa es la invitación que estamos haciendo hoy, cuando le decimos a los empresarios, presenten sus datos respecto a la sostenibilidad, porque eso tiene un efecto en su marca, eso tiene un efecto en la parte reputacional, porque cada peso que ellos aporten para temas de sostenibilidad, eso va a tener un retorno importante. Ahí es cuando empieza a tener sentido. Si una marca se constituye como un sello sostenible, esa marca va a ser mucho más apetecida en el mercado. Si el mercado global tiene que escoger entre dos marcas para poder llevar una de esas marcas a competir en el mundo, seguramente va a inclinarse por la marca que es sostenible. Entonces hay que entender que esa sostenibilidad tiene una relación también con un retorno de la inversión para la empresa. Y el que no suministre esa información podría ser también que sea llevado hacia sus impuestos y que tengan esa talanquera para recibir esos datos que ustedes necesitan. Pues lo que contempla la circular básica jurídica de la Superintendencia de Sociedades no contempla eso, porque como les digo, es una circular que está fomentando la pedagogía y lo que está haciendo es una invitación. Digamos que no hay ninguna sanción de ese tipo, pero sí hay invitaciones. Eso que usted señala es una idea interesante. Por ejemplo, en Colombia, eso no es de la Superintendencia de Sociedades, pero en Colombia existe algo que se llama obras por impuestos, por ejemplo. Una gran empresa, de esas que reportan la Superintendencia de Sociedades, podría encontrar en obras por impuestos una forma de retornarle a sus grupos de interés, a retornarle a la sociedad esos beneficios que ellos están teniendo, y ese ejercicio de obras por impuestos les sirve para reportar a la Superintendencia de Sociedades. Entonces, por ejemplo, ahí hay un elemento bien interesante, que las empresas que están interesadas en
demostrar el tema de sostenibilidad, hay una ruta importante, por lo menos para uno de los puntos que es el tema de la dimensión social. Doctor, una inquietud que tienen muchos microempresarios o medianos empresarios, esas obras por impuestos no las pueden también aplicar ellos, porque vemos que las obras por impuestos las hacen las multinacionales y las empresas grandes que manejan unos recursos muy amplios. Sí, es que es un tema que está relacionado, digamos que para entrar a hacer obras por impuestos hay un filtro, digamos que hay unos requisitos por ley. Y entonces esos requisitos son los que tendría que cumplir la empresa para poder participar en un espacio como obras por impuestos. Y normalmente está relacionado con el ingreso, el número de salarios mínimos que recibe por ingreso las empresas. Entonces muchas veces el microempresario y el mediano pues no va a alcanzar a cumplir ese requisito para participar. No, ahí vamos para otro tema. Obras sociales, sí, si yo soy microempresario, si yo tengo una pequeña empresa, una mediana empresa, desde el inicio, desde que yo empiezo a crear mi unidad productiva, yo debería pensar en cómo le aporto al medio ambiente, en cómo le aporto al entorno social donde yo tengo mi negocio y en cómo me pienso para que mi empresa financieramente nunca decaiga. Entonces, desde el principio, digamos que una cosa no tiene que ver con la otra, es decir, microempresarios, pequeños y medianos empresarios deberíamos empezar contemplando desde el principio en ser sostenibles en ese sentido. Las garantías que le brinda la entidad precisamente a los empresarios, a aquellos que están formalmente constituidos como empresas, como asociaciones, y frente a los que trabajan de fachadas de manera informal, precisamente, que pues también tiene una desventaja para poder brindar estos beneficios. Sí, bueno, eso ya es otra historia, es otro tema, es el tema de la formalización, pero sin duda, es decir... Pero el seguimiento que hacen ustedes... Sí, digamos que nosotros como Superintendencia de Sociedades acompañamos a todo el tejido empresarial formalizado. La Cámara de Comercio, por supuesto, también digamos que permanentemente está haciendo una invitación hacia la formalización. Por una razón muy sencilla, y eso lo dicen muchos estudios económicos que también hace la Superintendencia de Sociedades, la formalización paga, es decir, el estar formalizado, el estar dentro del tejido empresarial formalizado es una cuestión que trae retornos para el mismo empresario. Muchas veces la gente no lo ve y dice, no, yo no me registro porque tengo que pagar una anualidad y demás y eso, pero está súper demostrado que los que están formalizados, en la medida que tienen que cumplir una serie de pasos y requisitos permanentemente y hacer unos seguimientos, eso va a tener un impacto para la sostenibilidad de ellos y para que no pase que su proyecto empresarial sea un proyecto de corto aliento, de que una cuestión de 6 meses y se acabó, sino que sea una cuestión que sea de largo aliento.